¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? ¿No bien? Anita está diciendo que no se siente bien. Ay, Señor Jesucristo, María y José. Entre otras cosas, los trabajos han tenido modificación. Sharik, ¿sigues con salud? Sí, sí, señora, yo sigo con el área de la salud. Ok. Nicole con educación. Sí, señora. Fernanda Villanueva. Sí, señora. Ana María, ¿ya sabes con qué tema? Sí, sí, señora, con la igualdad de género. Igualdad de género. Mafe, localidad. Sí, profe. Ok. Brian, pero no está. Ashley, Pero pues yo tenía también la igualdad de género, pero pues ya voy a buscar un tema rapidito y ya leí. pero pueden trabajar igualdad de género, son dos visiones distintas. Si quieres y si quieres cambiar, pero que sea hoy, ¿oíste? Puedes quedarte con el mismo tema. No, Ah, entonces sí, profe. ¿sí? Ok, Sí. ok. Gonzalo, seguimos con Mintic. Sí, señora. Ok, Natalia, seguimos con... ¿con qué tema? ¿Con qué te fuiste? La eutanasia en mascotas, profe. Ok. Lisette, con temas de paz. Sí, señora. Ok, listo. Y ya que entraron Brian y Laurita, Laurita, ¿cuál fue el tema? Era con la comunidad, Con pero comunidades, sí. No, las problemáticas, no, perdón, comunidades indígenas y sus problemáticas en los territorios. ok, listo. ¿Y Brian? Hola, Hola, días. buenos días. Profe, pues es que en primera instancia había pensado en el tema de los desplazados Ajá. y pues yo he investigado y pues sí, o sea, puede ser un buen tema, pero no sé, profe, si puede hacer algo con el Ministerio de Deporte. Sí, también, claro. Entonces, pues sí quisiera cambiar el tema al Ministerio de Deporte, profe. Listo. Entonces, hablaron ahora y callaron para siempre. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos con la evaluación en este orden de ideas. Lisette, ¿quieres entrar de una? ¿Conmigo, profe? Sí, sí, señora, sí. Sí, Entonces, dale. puedes elegir del 1 al 21. El 20, el 20. 20. 20 dice, ¿en qué consiste la teoría de la modernización? La teoría de la modernización. Ujú. Ok, bueno, digamos que eh, es que, bueno, lo voy a explicar a mi manera. Sí, La, explícame de tu manera, no te preocupes. ok, digamos que lo que pretende es que todos los, sí, como que todos los países lleguemos al mismo nivel, ¿no? Entonces es como el hecho de implementar ciertas herramientas y hacer uso de ciertas, sí, como también, valga la redundancia, herramientas que permitan el avance y que permitan pues, eh, que no nos estanquemos, mejor dicho. Es decir, que podamos que las, se me olvidó la palabra, bueno, que el bienestar común como que se vea resaltado gracias a esto, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente lo que pretende la teoría de modernización es a través de herramientas y como
sí, de implementar nuevas estrategias, que las comunidades avancen y que no se estanquen y que puedan progresar y que asimismo el bienestar tanto económico como social de las poblaciones dentro de los territorios se puedan ver favorecidas por este mismo avance, ¿no? Entonces, esto es básicamente como lo que pretende la teoría y es como implementar ciertas estrategias y ciertas herramientas, tanto tecnológicas como ya, pues, sí, digamos que básicamente lo tecnológico tiene mucho que ver porque es como el uso de todo este tipo de cosas dentro de lo que son los diferentes campos de una sociedad. Entonces, tanto en lo laboral como en la educación, como en las diferentes, sí, como aspectos que podrían ayudar a mejorar al ser dentro de un proceso para vivir en sociedad. Ok. ¿En qué se basa esa teoría de la modernización? Son dos aspectos. Ya los mencionaste, pero no los dijiste, digamos, con su nombre técnico. Valga la redundancia. Pues es que no sé si estoy bien, profe, pero sería entonces en la economía y en el bienestar, ¿no? No. O sea, sería, Para que una sociedad sea moderna o para que un país sea moderno, tiene que contar con una condición, pues con dos condiciones. no, profe, O la sea, verdad ahí. son dos procesos. Digamos que es la industrialización y la tecnificación. Esa es la clave de absolutamente todo. O sea, que los países tengan industrialización y tengan tecnificación. Quisiera preguntarte, entonces, bueno, se puede decir que la teoría de la modernización es un concepto socioeconómico, ¿cierto? Sí, sí, porque digamos que el mismo, bueno, ¿cómo decirlo? Sí, es que se basa en esto, ¿sí? Es como que la, la, la teoría de la, ay, perdón, profe. No, tranquila. Sí, Ajá. No te preocupes, tranquila. bueno, ya. Digamos que lo que pasa es que como se puede decir que es un concepto socioeconómico porque hace uso de estas herramientas, o mejor dicho, dentro del proceso pues, de mejoramiento de calidad de una sociedad, se necesita tener presente este tipo de cosas para poder desarrollar. O sea, no es solamente hacer uso, digamos, ya que tú usaste las dos palabras, lo de industrialización y ¿cómo es? Tecnificación. Eso, tecnificación, perdón. Ajá. Bueno, esas, o sea, sí, no es solamente el uso de herramientas y de, sí, ¿cómo decirlo? Físicas, materiales, sino el hecho también de tener aspectos en cuenta sociales para poder hacer, digamos que es necesario y es un concepto, digamos, socioeconómico porque no es solamente industrializar para optimizar cosas, digamos, procesos técnicos, sino también para no dejar de lado y no afectar la economía de las personas, porque puede ser que con la industrialización se deje de lado trabajos que, y genere desempleo, entonces como todo este tipo de cosas vienen detrás, no es algo que se pueda separar, sino que claramente sí es una teoría que se basa en ese concepto. Ok. Bueno, algo muy importante, no solamente, digamos, en sí mismo, como teoría socioeconómica, entonces desde el punto de vista económico y dentro del proceso de desarrollo, lo que vamos a tener es la industrialización y la tecnificación. Pero desde el punto de vista social, lo que va a pasar es que vamos a ser generadores de cambio, pero no solamente se va a revisar el cambio, sino adicionalmente se va a poder revisar cuál es esa respuesta frente al cambio que tiene la sociedad. Entonces, esa es como la parte social del proceso de modernización. ¿Y eso nos lleva a qué? ¿Quién quisiera terminar la idea de la teoría de modernización? Cuando un país es moderno o está en la vía de ser moderno, ¿a qué contribuye?
A ver si alguien tiene la palabra clave por ahí. Un desarrollo. Exactamente, hacia el desarrollo. Muy bien, Fernando. Te voy a poner aquí un dato, un punto más. Voy a hacer preguntas generales como para poder acoger la propuesta de Nicole. Así, me preguntas así super flash para que lo digan de una y acumulen puntos. Bueno, muy bien, dice. Muchas gracias, muy querida. Bueno, entonces, Charik, ¿estás por ahí? Sí, aquí ya Sí, llegué. señora. Entonces, Chinita, muy bien. De la 1 a la 25, ¿qué baloto te quieres ganar? El 2, profe. El baloto con el número 2. Dice, ¿cómo puede definirse la censura? Bueno, la censura desde la RAE es como el censurador, como lo describen ellos, que interviene ante la idea de una persona, ya sea pues en cualquier aspecto, ya sea, me voy a dedicar más al área como de la comunicación. Entonces, si esa persona tiene un medio de comunicación y quiere, no sé, difundir cierta información, lo que hacen es intervenir, ya sea de diferentes maneras para que esa persona no desarrolle como esa investigación que tenían planes. Ujú. Exacto. La palabra clave se llama supresión de la información. En eso se traduce la censura. Supresión de la información. Bueno, listo. Entonces, ¿y tienes algo más que comentar con respecto a eso? No, porque esa es la definición. No, Bueno, no, profe. bueno, muy bien. ¿Alguien quisiera acotar algo desde su investigación adicional o que quisiera participar del programa en este tema? ¿Alguien quisiera? Sobre la censura, Sí. bueno, también se considera algo dañino para alguien, como lo decías con el ejemplo de las publicidades, cuando pues transmiten publicidad de estos productos que son dañinos para, no sé, digamos, para la salud mental, porque en horas de almuerzo uno está comiendo y pues no quiere ver esas cosas como que esto es para la uña y cómprelo y pues uno viendo cosas allí de mugres y eso. Entonces, eso también debe ser censurado. Ok, entonces ya que te fuiste por ahí, entonces las palabras serían ofensivo, dañino Ofensivo, dañino, innecesario. e innecesario. Muy bien, ahí completamos el concepto de censura. Muy bien. Un punto más aquí para doña Laurita. Muy bien. Entonces, ya que estás con el micrófono abierto y con tantas ganas, no te vayas. No te vayas. Quédate ahí. Elige un número del 1 al 25. 24. 24. Ok. Entonces 24 dice, defina la pirámide de Maslow desde la teoría de la necesidad. Bueno, todos los seres humanos tenemos unas necesidades básicas, necesidad de la alimentación, de la educación, de una buena estabilidad económica, vivienda, tener bienes y servicios. La pirámide de Maslow es como hacer un estudio, un análisis de acuerdo a necesidades del ser humano. Entonces, primero está la creatividad, la espontaneidad y todo eso. Y están divididas en autorrealización, reconocimiento, fisiología y la otra, no me acuerdo muy bien, pero sí son esas como 4. Afiliación y Em, seguridad. y bueno, entonces
Sí, eso. Entonces en cada uno está la pirámide, como que o sea, primero está lo más necesario y ya lo último, lo menos necesario. Ujú. Entonces uno tiene derecho a ser reconocido, al éxito, a, a satisfacer sus necesidades como ser humano y que se les respete unos derechos, como por ejemplo, no sé, el cuerpo necesita un momento de juego, de diversión, de tener amistades, tener un techo, estar bien, y esos son unos derechos y eso hace parte del desarrollo de un país, de un estado. Entonces, es todo eso. Ok, bueno, gracias Laurita, muy bien. ¿Alguien quiere complementarlo definiendo la teoría de la necesidad de Maslow desde la pirámide? A la una, a las dos y a las... Profe, yo. Mafe, adelante. Pues bueno, está primero la autorrealización que viene con la moral, con el respeto y con... Ay, se me olvidó la otra. Bueno, está la autorrealización, está también el reconocimiento Ujú, y que está bien ligada con el autoconocimiento. ujú, Está la afiliación que ujú. viene con la necesidad, la ansiedad, algo así. La seguridad que viene con la seguridad de hacer seguridad física. Y está la Fisiología. fisiología que viene, que esto viene con lo del cuerpo, el respeto y todo eso. No sé si... Ok, pero bueno, te corrijo, en tema de afiliación no está la ansiedad, sino la amistad. Eso quiere decir que estamos viendo para de reojo. Pero bueno, Ok, me confundí. digamos que filosóficamente, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer esa? Lo que pedía él no era la clasificación de esa pirámide, sino la funcionalidad de la pirámide, definiéndola como parte integral de qué. Yo empecé la clase diciendo, bueno, entonces ahora vamos a ver la teoría de la necesidad. Una teoría que es, y bla, 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 bla. ¿Alguien le quiere apuntar a eso? Digamos que está bien. A lo que iba orientada mi pregunta es una teoría que se ha aplicado en muchos estudios, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista social. Esta mañana voy a tratar de conseguirme esa entrevista. Estuvieron entrevistando a alguien una propuesta que va a tener uno de los partidos políticos de Colombia frente a la modificación o digamos lo que es la política tributaria. Entonces, obviamente se le está apuntando a una reforma tributaria. Y dentro de la reforma tributaria decían, es que es muy importante, todos los temas tienen que ver con nosotros hoy. Fíjense que si ustedes hubieran estado tras el micrófono preguntando a este congresista, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, creo que es de apellido Ortiz, es del Partido Centro Democrático. Y resulta que lo que van a proponer es justamente una modificación a la parte tributaria de las personas eh, con esta reforma, pero que ayude a sacar al país de la depresión económica en la que está a causa del COVID-19. Entonces decían, se están haciendo muchas cosas. Y estos, todos los temas que planteó, tienen que ver con el último tema que vimos el día jueves, que fue el tema de pobreza. Y esto nos estaba indicando además que, por ejemplo, ¿cómo se puede contribuir? Se puede contribuir haciendo que, digamos, el gobierno ponga un poquitico más y aparte del esfuerzo que ya ha hecho de ayudar con todo esto que se ha inventado durante la pandemia,
de alguna forma toque las necesidades básicas de las personas. ¿Por qué? Porque son básicas y son fundamentales y están dentro del plano de los derechos humanos. Entonces, mi pregunta está orientada a definir que es una teoría que se ha definido dentro de entornos económicos, pero que obviamente toca el tema de los derechos humanos y el tema de lo que es el individuo dentro de la sociedad, desde el marco del respeto y desde todas las condiciones que debe tener. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, muy bien para las dos. Invito a Natalia. Natalia. Sí, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué número de baloto quieres? 13. 13. Esta niña se fue por el lado de la suerte. Muy bien. En la ley 182 de 1995 se dictan disposiciones de rectificación. ¿Cómo debe hacerse esa rectificación? Estoy hablando de cuando los medios tienen que rectificar, ¿no? Entonces estábamos hablando ahí de rectificación. O si quieres, defíneme el recurso de la rectificación. Ese es el que está dentro del artículo 30 de la ley 182 del 95. Y creo que tú en clase hiciste una pregunta, una aclaración, un comentario, mientras yo estaba haciendo esa exposición, entre otras cosas. A ver si te acuerdas. ¿Alguien quiere responder? Mientras Nata Si no estoy mal, dice que tenemos entre 10 días hábiles desde que se emitió el mensaje para poder hacer una rectificación, a menos de que pues según lo que usted nos explicaba, de que esa rectificación tenga que ser inmediata. Ahí mismo, pues también dicen que uno dispone de 7 días que no se pueden prorrogar para, pues, a partir de la fecha de la solicitud para hacer esta rectificación. Ok. Entonces vamos a aclarar la cosa. Gracias por tus aportes, Fernanda. Entonces vamos a aclarar el tema de la rectificación. No sé si alguien lo quiera aclarar con base en lo que dijo Fernanda. Profe, o sea, del por qué se da la rectificación. Bueno, se puede definir la rectificación, pero es como el proceso de rectificación, porque la pregunta decía, la pregunta 13 dice, en la ley 182 de 1995 se dictan disposiciones de rectificación. ¿Cómo se hace esa rectificación? Es cómo hacemos nosotros los medios y los informadores, generalizando como comunicadores y periodistas, las rectificaciones. Ya Fernanda lo explicó. Dale, Nicole. Pues la parte, digamos, que de pronto queda faltando es, perdón, que ya después de que se hizo la solicitud, que el director la recibe y tiene los 7 días, pues tiene que ser sí o sí en el mismo programa, en la misma zona horaria que se emitió el mensaje. ¿Para qué? Para que tenga el alcance de las mismas personas que tuvo la primera vez. Y además, el director no puede adicionarle comentarios como a la rectificación, porque no, o sea, lo que él tiene que hacer es simplemente rectificar lo que pues se dijo mal y lo que ya pues denunciaron así. Okay. Y sí, creo que ya no se me escapa nada más. Sí, exactamente. Si fue a 3 columnas, donde hay que sacar el proceso de rectificación adelante, pues rectificamos en 3 columnas. Porque puede ser que la difamación o puede ser que el hecho impreciso, la falta de aclaración de estas circunstancias
tenga que ver específicamente con esta condición de dimensión en la que se produce la comunicación. Eso es así específicamente. Tengo que hacer una aclaración sobre lo que dijo Fernanda. Y lo que dice Fernanda es que a no ser que sea inmediata, no existe una inmediatez dentro de la rectificación. O sea, que le digan a uno que es urgente, no. Y voy a aclarar los procesos. Entonces, digamos que dimos una información que trata de ser injuriosa, que fue imprecisa y que presentan ante nosotros el mecanismo de la rectificación. Entonces, desde que el programa es emitido, la persona que quiere que uno rectifique tiene 10 días dentro de la fecha de emisión y la rectificación. ¿Sí? Es decir, 10 días. Pasamos nosotros que la información fue ayer. Involucramos a Nata en una información que no es precisa y que Nata considera que hay que rectificar. Entonces ella tiene exactamente un periodo de 10 días para recurrir al medio y decirles, hey, ustedes tienen que rectificar porque esto va a dañar mi honra y mi buen nombre. El medio tiene 7 días a partir de esa fecha en la que la persona reclama. O sea que es un tiempo para quien busca la rectificación y otro tiempo para el que tiene que rectificar. Agregándole todo lo que ha dicho Nicole, y no es que, digamos, hice cuartilla y media desacreditando a Nata y después voy a escribir un párrafo específicamente como para sacar, no, es que dimos una información imprecisa de Natalia Hernández, presentamos disculpas. No, así no es. O sea, me dedico a cuartilla y media. El problema es que los medios son bandidos. Primero, no les gusta que la gente se dé cuenta que están rectificando. Y en algunas oportunidades, pues lógico que definitivamente los medios pues quieren ser sumamente exactos en lo que hacen y no dar media papayita para que los critiquen. Entonces son como bastante laxos en el tema de la rectificación. Bueno, Nata, no importa, vas a seguir jugando, solo que la pregunta 13 ya no está disponible porque ya la abordamos. Entonces, Nicole, adelante, en el baloto. Profe, el 23. 23, dice, ¿qué es la economía de bienestar? Profe, ¿en serio? Sí, su merced No, dijo, esa pregunta me persigue. pero su merced dijo 23, ¿yo qué puedo hacer? Aquí es Ah, bueno, profe. Voy a recordar que dije el viernes para no embarrarla. Ok. No mentiras. No, sí, o sea, la economía del bienestar, como su propio nombre lo indica, es esa economía que busca el pro del equilibrio Ujú. de una sociedad. Entonces, no quiero utilizar la palabra bienestar, pero sí en general se basa en que la sociedad como tal y toda la que la abarca tenga un bienestar en tanto de sus necesidades básicas, que ahí entra a mencionar lo que ya mencionaron mis anteriores compañeras en las anteriores respuestas, que son necesidades básicas como el techo, la salud, la educación, el trabajo, su propia libertad, y que esto va muy ligado de la mano de los derechos humanos, que es para que como un ser humano, que uno básico es que el ser humano viva con una dignidad, con una vida digna, pues en eso entra a jugar también la economía de bienestar. Entonces, como a buscar esos recursos para poder darle a una sociedad hasta el equilibrio que necesita para poder desarrollarse como ser humano y poder vivir. Y pues así a la vez su país. Ok, muy bien. Para la definición, en otras palabras, hace falta una sola cosita. ¿Quién la quiere anotar? Que es muy importante para todos y obviamente está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que le faltaría a la respuesta de Nicole? Una sola cosita. Poder brindarle un proyecto de vida a futuro. Bueno, está metido ahí, pero no. Hacia lo que está orientado es una cosa muy, pero muy, muy, muy importante, que además está de moda, pero no lo practicamos. ¿Ya mucho? No. La humanidad no tiene conciencia real de esa situación. La calidad de vida.
también, pero más preciso. El mundo libre de contaminación. Exactamente, Gonzalo, esa es. Un mundo libre de contaminación. Es que tenemos derecho a respirar un aire libre. Tenemos derecho a que no existan factores contaminantes desde el punto de vista, por ejemplo, miren que la modernidad lleva a la industrialización, pero la industrialización en muchas oportunidades lleva a la contaminación. ¿Por qué? Porque mientras más empresas funcionando, más contaminantes hay, mientras más desarrollo técnico, obviamente, por ejemplo, hay muchos vehículos funcionando, las empresas crecen y se desarrollan, pero tienen que apuntarle a prácticas ambientales sostenibles. Por ejemplo, los buses de los colegios, les voy a decir, un bus aquí, un colegio aquí en Bogotá, le suma, por ejemplo, a la autopista, los que están en los colegios del norte, le suma a la autopista por lo menos 80 buses de ida hacia el colegio y de regreso del colegio a las distintas rutas. Y resulta que ninguno es libre de emisión de partículas de CO2. Entonces estamos contaminando. ¿Qué quiere decir que el colegio debería hacer? Pues cambiar a vehículos eléctricos. El mismo Transmilenio, ¿cuál es el problema de Transmilenio? El Transmilenio, recuerdan que teníamos un tema ambiental con los buses de Transmilenio. Hicimos una licitación y resulta que en el mundo entero se estaba apuntando a que los sistemas de transporte de esa categoría, todos deberían apuntarle a vehículos E6. Y esos vehículos E6 son libres de emisiones de gas. Entonces, es importante dentro de todo el tema de esa economía de bienestar, un tema de libertad. ¿Y cuál es el tema de libertad del que nosotros estamos hablando? Entonces, libertad para tener cero contaminación. Infraestructura para todo el mundo, ¿sí? Acceso a la educación, eso está bien. Pero tenemos que tener una economía deseable y una economía que además dentro de modernidad produzca, digamos, soluciones en prestación de servicios, en todo lo que implique la gestión económica de las empresas públicas y privadas, libres de todos los problemas para la humanidad. Entonces ahí intrínseca como una libertad, es como si yo le pusiera este palito de libertad a toda la economía de bienestar. Entonces, este es un factor muy importante, libre de contaminación. Muy bien, muy bien. Gonzalo, ya que estás campeón por ahí. Mande, profe, mande la mano. Listo, Gonzalo, entonces cuéntame una cosa porque ya tuviste uno más por acá. Ya, a ver, les digo, Laurita Piayú ha tenido uno más, Nicole Vargas uno más, Fernando uno más, Mafer Rodríguez uno más y Gonzalo uno más. No sabemos este en qué nos va a servir. Es una unidad más, ¿sí? Entonces después la ponemos aquí a funcionar porque estas son cosas de más lo que tenemos de participación en todas las clases que yo las tengo, digamos, anotadas, tanto en resúmenes como en busca de información todos los días, como en aportes dentro de clase. Ese balance se los doy cuando esté de mi casa porque dejé todas las hojas que tienen esas anotaciones. Bueno, estamos muy bien en la evaluación. Gonzalo, un número. El 5, profe. 5, nos fuimos con el 5. ¿Qué explica la ley 1712 de 2014 desde el parágrafo artículo cuarto, que es muy, pero muy importante? Desde el artículo 4. Sí. Son como los principios, ¿verdad, profe? Es que tengo tantas vainas en la cabeza que se me va. Desde el artículo 4. Esa es una, o sea, la ley 1712 ¿a qué hace referencia? Al derecho al acceso a la información. Entonces es la que regula el acceso al derecho a la información. Con una palabrita que se inventó el gobierno en el 2014 que se llama transparencia. Sí. Pero este parágrafo en particular tiene una ventaja para el informador o para el comunicador o para el periodista.
Tiene. Esa es de las cositas que uno tiene que tener a la mano porque como ustedes han considerado que la profesión de nosotros es riesgosa, entonces esa ley es importante tenerla presente. O sea, no es que uno se aprenda la Constitución así de memoria, no. Que sepa, por ejemplo, cuáles artículos están y las leyes que, digamos, están al lado nuestro y que nos amparan, pues cómo funcionan. Es que yo no sé si estoy confundiendo, Ajá. pero no, sería, por ejemplo, como digamos o sea, está el de gratis, o sea, sí, es como el de transparencia, el de buena fe, ¿sabes si es eso o estoy confundiendo por ahí? No, es esa ley, la ley de transparencia y de libertad de expresión. Estás en lo correcto. ¿Qué me estoy confundiendo? El artículo 4 Es un parágrafo en el artículo 4. Y creo que lo estoy confundiendo. No estoy seguro. ¿Con qué lo estás confundiendo? Sabes que no entiendo bien si es como, digamos, o sea, es que no sé cómo llamarlos, si son como los principios que tiene la ley. No sé si son eso, con eso es con lo que lo estoy confundiendo. O sea, el parágrafo, no sé si lo que dice es como el principio que ofrece esta ley, que por ejemplo podría ser el cuarto, sería, o sea, sería como el de gratuidad, más o menos, o me estoy yendo por otro lado. Es que estoy perdido, ya me confundí. Lo que pasa es que sí podría llegar a confundirte desde el punto de vista del artículo 4 que habla sobre el concepto de derecho de la ley 17.2. Bueno, entonces define la ley 17.2. Es la ley. Es la ley que regula el acceso a la información pública, ya sea que esté o sea, sí, ya sea que esté directamente en el gobierno o en cualquier entidad pública. Es una ley que fue decretada por el Congreso de la República, y reza que se debe tener derecho al acceso a la información, a los procedimientos para el ejercicio, sí, es como a la garantía, sí, es un por ahí, y ya, no, sí, pero ya no me confundí, me enredé mucho. Bueno, primero, es una ley que el gobierno quiso desde el 2014 que hubiera transparencia con respecto al proceso de información por parte de las entidades públicas. La ley se articula sobre 9 principios fundamentales, ¿sí? Pero adicionalmente tiene un artículo cuarto. Ese artículo cuarto define la ley en términos del derecho que tiene todo nacional sobre la libertad de expresión. Lo que yo te preguntaba específicamente es que hay un parágrafo en ese artículo cuarto y ese parágrafo dice que si tú como informador crees que la solicitud ante cualquier entidad, por lo importante que es y por lo profunda que es y lo comprometedora que es la información, a ti te pone en riesgo o pone en riesgo a tu familia, tú puedes solicitar que no se divulgue tu nombre al solicitar la información. Eso es muy importante, pasar de agache y que no cuenten. Pues yo les decía que pasa y no pasa, ¿sí? Igual uno la solicita y adentro de donde solicita la información, pues van a decir, no, porque fue el periodista Gonzalo González que pidió esa información, ¿en qué andará el man? Y entonces ponen sobre aviso, ya lo saben ellos. De ahí a que no se filtre, pues hay mucho trecho, pero por lo menos hay un parágrafo que protege
al comunicador. Bueno, muy bien, Gonzalito. ¿Quién quiere complementar esa ley 1712 de 2014? Pues, profe, bueno, los 4 primeros artículos que nosotros vimos de la ley, según el título primero, de la ley 1712 del 2014, pues el primero habla del propio derecho al acceso a la información. El segundo nos dice como las delimitaciones que tiene la persona a ese acceso a la información, ya sea que el proceso esté andando, por decirlo de alguna manera, y se me impide a mí tener acceso a cierta información de ese proceso. El tercero es ya de todos los principios que hablaba Gonzalo, que estaba confundido, de todos los principios de gratuidad, de transparencia, de buena fe, de la responsabilidad en el uso de la información. Y el cuarto, que es con el concepto de derecho del acceso a la información y que habla del parágrafo que usted le preguntó a Gonzalo y que nos acaba de explicar. Entonces, prácticamente esta ley nos protege, nos protege el derecho y nos hace respetar el derecho que nosotros tenemos como personas a ese acceso de la información pública, que nosotros podemos ir a entidades del Estado a preguntar por esa información y dentro de esos principios, pues uno es de no discriminación, el otro es de celeridad, de eficacia, que nos permitan a nosotros a que esa información sea entregada en los tiempos establecidos y que, digamos, no se nos cobre más dinero o que no se nos rechace esa posibilidad de tener acceso a esa información que nosotros solicitamos. Ok, bien. Por lo completo de la respuesta te lo valgo como si hubieras respondido las 5. Y no te lo pongo como punto adicional además porque ya te tocaba el turno. Muy bien, Ana María. Digo, Fernanda. Entonces ahora vamos con Ana María. Ay, qué pena aquí la lengua la traba del lunes. Número, Ana María. La 6. La 6. La 6 dice con dolorido acento. ¿En qué código o documento se dice que las personas son libres de ejercer profesiones? Esa es una respuesta súper fácil. ¿En qué código o documento se dice que las personas son libres de ejercer profesiones? Bueno, en Colombia. Yo recuerdo que era el artículo 26, pero, o sea, específicamente... ¿De qué? A ver si está bien formulada la pregunta. A ver. Sí, muy bien. Es que para nosotros fue fundamental revisar un librito chiquito desde el comienzo. No, o sea, recuerdo que era el artículo 26, pero es que no recuerdo bien. Obviamente está todo enmarcado dentro de la libertad de expresión, ¿no? Porque es que cuando tú tienes la elección de un tipo de carrera específica, pues estás ejerciendo tu derecho a la libre expresión, a poder ser Pues, o sea, y sí, de hacer la lo que Constitución tú política, quieras. profe. Ay, pero por fin, qué maravilla, qué bien. No, es que está... Ay, Señor Jesucristo, María y José. Entonces, era la pregunta número 6, ¿no? Ok, muy bien. Y el artículo 26, perfecto. Muy bien, Ana María, muy bien. Ashley, te tocó el baloto. El 10. Ok. No, te la voy a cambiar por otra porque resulta que, como yo le preguntaba a Gonzalo acerca del parágrafo del artículo 4 y después le dio la oportunidad a Fernanda que contestara, prácticamente la pregunta 10 tiene la amplitud de la pregunta que yo le había hecho a ellos. ¿De qué trata la ley 1712 de 2014? Entonces, otro número, mi corazón, otro número.
El 18. 18. ¿Qué es el desarrollo desde el ser? ¿Y en qué década se incluye este concepto? Profe, se cortó, no escuché la pregunta. ¿Cómo era? 18. ¿Qué es el desarrollo desde el ser? ¿Y en qué década se incluye el concepto? Profe, en serio, qué pena, pero es que el internet está muy mal. ¿Mi internet está malo? ¿Todos me oyen o...? Es el de Ashley, profe. Ah, ok. Pero ¿por qué se le oye bien la respuesta? Te lo voy a escribir en el chat. Es que como que se me... Ok. Bueno. Listo. Ah, 18. Eh, bueno, profe. Pucha, no me acuerdo. Bueno, que las personas tengan cubiertas las necesidades básicas, las complementarias y... Ay, pucha. Y todo dentro de los derechos humanos. Dentro del marco de los derechos humanos. Ajá. Brindarle oportunidades a las personas de escoger su proyecto de vida. Sí, creo que sí es eso. Y la capacidad de cómo vivir y cuál trabajo realizar. Estoy como los perros. ¿Y en qué década surge este concepto? ¿En qué década se empieza a hablar? Ya voy a escribir. Ay, ¿y ahora por qué no? Seguro. ¿En qué década empezamos a hablar del tema? No, profesor, así no me acuerdo. Ok. ¿Alguien tiene una información acerca de esto? ¿Alguien quiere complementar? ¿No? ¿Alguien recuerda la década? Profe, Señora. el desarrollo del ser es la evolución mía como persona. Acorde al desarrollo desde en muchos aspectos, tanto en mi economía, a nivel de conocimiento, a nivel de cambios de un momento a otro. Es eso. Sí,
digamos que hay una palabra súper clave y la palabra clave es calidad de vida. O sea, nosotros empezamos a hablar de desarrollo en los años 70, pero involucramos al ser en la década de los 80. Es decir, después de que veníamos trabajando un concepto económico donde se supone implicaba evolución y para eso se definía que había que tener industrialización, tecnificación, dijeron, hey, ¿dónde está el ser? El ser necesita calidad de vida, pero necesita el desarrollo de él mismo en todo lo que implique, por ejemplo, educación, conocimiento, involucrarse con el mundo, el respeto a los derechos humanos, pero este conceptico era, digamos, hasta la década de los 70, un concepto muy mecánico, muy economicista, muy de número. Y es fundamental involucrar a la persona y este concepto bastante humanizador surge en los años 80. Entonces, eso es importante tenerlo claro como dentro de un marco económico si se supone que le estamos apuntando a una política social, ¿no? Es un concepto de economía social y lo social también se deja ver ahí. Ok, bueno, muy bien. Mafe, El 19, profe. 19, dice, ¿qué ¿Ya fue? está? No, ¿qué fue el informe McBride? No, profe, no me acuerdo. Ok. Brian, ¿quieres responder la pregunta? Sí, profe. ¿Qué fue el Eh, informe McBride? Bueno, fue un documento publicado por la UNESCO en 1918 y redactado por una comisión irlandesa. Sam McBride fue el ganador del premio Nobel, no recuerdo bien en qué año, y pues bueno, este documento fue de carácter político, cultural, intelectual, y pues tenía el objetivo de tener un desarrollo social y como de equilibrar a la sociedad. No sé si estoy bien. Ujú. Corrígeme el año, porque dijiste 1918. ¿No fue 1918? Es que no sé si es 1918 o 1910, es que no me acuerdo bien. No, 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 no. No, más pacatito. Más pacacito, Sí. 1970, 1980. 1980 y se presentó ante la Conferencia General de la UNESCO, eh, pues obviamente porque definía adicionalmente los campos de la comunicación y las relaciones de poder y de democracia. ¿Y qué pasó con el nombre de ese informe? ¿El título original era qué? El título principal, recuerden que era como es que no sé, un solo mundo, voces múltiples. No sé si era Ah, así. sí, un solo mundo, voces múltiples, correcto. ¿Y qué pasó con el informe? ¿Sí funcionó o no funcionó? Eh, sí, sí funcionó. Ah, funcionó durante unos años, pero mientras lo hicieron. Pero desafortunadamente fue como esas cosas que nacen muertas, o sea, se trató de establecer el NOMIC, el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, y resulta que prácticamente el documento, tratando de ser un documento donde se establecía una neutralidad de todos los países para
Los procesos informativos por intereses políticos lo ahogaron antes de darlo por sentado. Entonces murió. Fue un buen intento, pero murió. Bueno, pero no está así como incompleta la respuesta, no está mal. Ok, muy bien. Mafe, una segunda oportunidad, lo mismo para Natalia. ¿Quién quiere, Natalia o Mafe? Yo, profe. Dale, Nata, una pregunta. 3. Ok, entonces vamos. A esta niña le gustan los 13. La 13 y la 3. ¿Qué es el derecho a la información como derecho fundamental? Es el derecho que tiene cualquier persona para, para acceder a una información. Ajá. Fíjate lo que te estoy planteando, desde el derecho fundamental. Pero por ahí vas bien, por ahí vas bien. Que requiere como una solicitud de acceso a la información. ¿Y qué más? ¿Qué garantiza, por ejemplo, ese derecho a la información? Y si recuerdas quién lo promueve, no está en la pregunta, pero si recuerdas quién lo promueve. Es como bueno, el derecho a la información es como una rendición de cuentas de las autoridades. No. ¿Qué es el derecho a la información como derecho fundamental? No sé, profe, que se compone de pensamientos. No. Es algo muy, muy sencillo. Si se supone que es derecho fundamental, ¿cuáles son los derechos fundamentales de los seres humanos, de todos? No pensemos en Colombia, sino en todo el globo. Pues el respeto. Ah, ok, por ahí incluimos una palabra que está incluida, el respeto, ajá. Pero digamos que incluso los países, mejor dicho, todo el día se jalan las mechas, sobre todo hay algunos abogados que se especializan en esa materia. Yo dije el derecho a la información, de aquí en adelante denominado el DI, que es parte de los derechos fundamentales de la humanidad. Esos derechos fundamentales de la humanidad son los de H, o sea, los derechos humanos. Y los derechos humanos, adicionalmente, garantizan que, pues primero, el libre desarrollo de la personalidad. Segundo, actuar de forma democrática. Tercero, tener libertad para absolutamente todo en esta vida. Entonces, ese derecho a la información es el ejercicio que tiene cualquier persona para tener acceso libre a la información. A mí no me pueden poner ni cortinas de humo, no me pueden decir las cosas vedadas, no me pueden ocultar la información porque es un derecho fundamental.
Es un ejercicio democrático. Por eso es que en Venezuela no hay eso, porque como no es un ejercicio democrático, ¿sí? Sino es un ejercicio ahí como medio violín mandola manejado. Bueno, Nata, entonces. Y Mafe, un número. El 4. 4 dice, explica el contexto histórico de la censura en Colombia. Ustedes investigaron, fue en nuestras primeras clases. No, profe, no me acuerdo. Ok, bueno, bueno, muy bien. Entonces, encuentro serios problemas con Nata y con Mafi. Obviamente, esto de tener una nota, pues, que valga casi el 50%, digamos, es importante. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a tener dos notas, nuestro trabajo y esto que corresponde a una, digamos, evaluación de conocimiento a la fecha. Entonces, igual, mm, pienso que hay que ponerse las pilas y ponerle un poquito más de concentración al tema del estudio. Fíjense que tuvimos un primer parcial que mejoró sensiblemente del viernes acá. Me parece que es importante la evolución que han tenido. Yo no tengo esas notas aquí, pero voy a revisarlas a ver qué pasa. Digamos que aquí se trata en esta materia como puntos por todo, como con el éxito, puntos por todo. Muy bien, entonces les voy a dar sus finales de esta evaluación y pues continuamos en el proceso de seguir construyendo. Entonces, Tarik 5, Laura Piayu 4.5, Nicole Vargas 5, Fernanda Mendoza 5, Ana María 5, Brian 4, Ashley 3.5, Gonzalo 3.8, Natalia 3.5 y Lisette 4.5. Entonces, digamos que esos son unos conceptos numéricos hasta ahora. Les prometo que mañana comparamos específicamente con los números que habían tenido el viernes pasado. Puntos adicionales, pues Laura tiene 2 puntos adicionales, Nicole 1, Fernanda tiene 1, Mafe tiene un punto adicional, Gonzalo tiene un punto adicional. Como les digo, hasta la fecha tengo comentarios, aportes, revisión, por ejemplo, de preguntas que yo dejo de un día para otro, que eso también está anotado, pero en un papel que no traje hoy acá a la universidad. Entonces, pues nada, ahí vamos construyendo nuestro proceso. No, pues por hoy día de la evaluación nada más les agradezco su esfuerzo, su compromiso con el conocimiento y pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, a sus órdenes. Profe, yo tengo una pregunta sobre la entrega de este viernes, que es la información, que es la investigación y la información del tema. Sí. ¿Se entrega como un trabajo escrito? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, porque, pero entonces revisemos de una vez porque perdón, pero yo caí en cuenta que yo he debido enviarles a ustedes un cuestionario. Denme 2 segundos, un minuto. Y lo buscamos acá, por favor.
Entonces, a ver, ¿cómo lo busco? No sé por qué no está así como más claro que digamos. Un segundo, por favor, yo busco acá. Entonces, bueno, ya volvió nuevamente a grabar, pues vamos a revisar aquí este tema. Entonces dice, definición de el sector donde voy a estar trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un ministerio, entonces tienen que explicar en qué consiste ese ministerio. Voy a revisar acá. Si es una comunidad, pues definir la comunidad desde la que están trabajando. A ver, sus distintas problemáticas, por ejemplo, son el sector salud. Entonces, el sector salud, tratar de darle como una definición. Laurita, hablar de las comunidades indígenas, ¿qué son las comunidades indígenas? Nicole, hablar, por ejemplo, de educación y del concepto de educación frente al que está elaborando el trabajo. Fernando está hablando acerca de la comunidad de Villanueva en La Guajira, entonces definir qué es la comunidad de Villanueva. Ana María, cuando se habla de igualdad de género, ¿a qué hacemos referencia? Y lo mismo vamos a hacer con Ashley, que va a trabajar el mismo tema. Mafe Rodríguez, localidad de San Cristóbal, entonces definir cómo es la localidad de San Cristóbal. Brian, ¿qué es el Ministerio del Deporte? Y además está recientemente creado, entonces se creó para qué fin. Ashley, entonces, bueno, ya dijimos que igualdad de género. Gonzalo, Ministerio de las TIC, ¿qué papel cumple el Ministerio de las TIC en el país? Natalia, el tema de la eutanasia, en qué consiste la eutanasia y cómo se practica y bueno, todo el contexto temático del tema propuesto. En el tema del ICED, exactamente lo mismo. Con respecto a la paz y entonces ahí habría que enmarcar, habíamos dicho que obviamente vamos a plantearlo desde ONU, Human Rights Watch y todas estas cosas. ¿Quedamos claros con esa pregunta? Alguien que me responda, por favor, para saber si tienen el feedback de la situación. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, luego tienen que hacer una ubicación un poco más precisa, ¿sí? Esa ubicación más precisa es determinar como el foco del estudio. Entonces, Tarik, si lo hace desde la OMS, entonces desde la OMS. Laurita, si lo hace comunidades indígenas, entonces decir cuáles comunidades indígenas. Nicole, en el tema de educación, el foco de la información de educación. Fernanda, Villanueva, dentro de Villanueva, que es un municipio que está en el departamento de La Guajira, rodeado de tal no sé qué, es la definición, digamos, geográfica. Ana María, es la definición generalizada de igualdad de género junto con Ashley, por ejemplo, que manejan las dos el mismo tema. Localidad de San Cristóbal, ¿de qué depende o de quién depende la localidad de San Cristóbal y dónde está ubicada?
Brian, el Ministerio del Deporte, un ministerio recientemente creado por el gobierno nacional. Por ejemplo, ¿qué cobija? ¿Qué entidades cobija ese ministerio? Gonzalo, Ministerio de las TIC, específicamente que es uno de los brazos que tiene que ver del gobierno nacional, que tiene que ver con infraestructura para tal cosa, y lo define. O sea, esa respuesta es un poco más chiquita que la anterior, que se trata de enmarcar la temática. Natalia, pues el tema de la eutanasia específicamente, ¿qué quiere decir desde el significado etimológico? Lisette, desde su tema de paz. ¿Ok? Entonces esa es la segunda pregunta. La otra situación, por ejemplo, el territorio que abarca. Profe, Señora, yo tengo una pregunta. señora. Entonces, digamos, en el caso específico, en el mío, que es lo de la paz, en el primero, que sería el sector donde estoy trabajando, sería como definir la ONU y todas estas entidades, o sea, desde estas entidades, y en el segundo, definir como tal el concepto de paz, o cómo. No, la temática específica que vas a desarrollar. ¿Sí? O, por ejemplo, si es la paz vista desde la JEP, o si es la paz desde los líderes sociales, o si es la paz desde... Ahí ya lo achicas. Digamos que este es un tema realmente conceptual. ¿Sí? Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, ¿no hay más preguntas con respecto a esa segunda? Bueno, la tercera, lo que abarca, o sea, la temática de ustedes seguramente va a tener unas fases de descripción, ¿sí? ¿Qué problemática en salud? ¿La situación del COVID-19 o qué problemática en salud? Laurita Piayú decía comunidades indígenas y sus problemáticas en las distintas regiones. Entonces, ¿cuáles regiones? O sea, son esas comunidades indígenas y no son todos los indígenas, me imagino, sino será una comunidad en particular o dos, tres comunidades en particular y específicamente dónde están. Nicole, desde la educación, lo mismo. ¿Cuál es la focalización del problema? Fernanda, por ejemplo, Villanueva. Entonces, los aspectos de Villanueva son aspectos culturales. Entonces, es un tema de cultura, es un tema de qué. Ana María, en igualdad de género, lo mismo con Ashley, pues definir específicamente de qué quieren hablar. Si es del maltrato, si es de los crímenes de lesa humanidad, no sé a qué se quieren referir. Mafe, en la localidad de San Cristóbal, específicamente, ella me había hablado del comercio. Entonces, es todo eso, toda esa problemática enmarcada en un tema de comercio. Brian, en el Ministerio del Deporte, ¿qué es lo que quiere manejar desde el Ministerio del Deporte? Gonzalo, ¿qué quiere manejar desde las TIC? Natalia, ¿qué quieres manejar desde la eutanasia? La crueldad, los procesos, la falta de conocimiento, qué sé yo. Lisette, el tema de la paz, ¿qué es lo que quieres específicamente manejar desde el tema de la paz? Aquí vamos a plantear como punto que sigue, eso que ustedes están planteando con afectaciones a la población. Lo siguiente sería plantearlo desde afectaciones a la economía o a la productividad. Posterior a ello, desde el punto de vista cultural, luego desde el punto de vista de las tradiciones. Y efectivamente, digamos, ahí, por ejemplo, si fuera de las tradiciones, pero no le apunta al Ministerio de las TIC, aunque yo creo que sí. Por ejemplo, hay comunidades que se cierran terriblemente al desarrollo y a que sus jóvenes tengan contacto, por ejemplo, con herramientas de tecnología, porque está considerado mal visto. Entonces sí hay un aspecto cultural que tiene que ver con la temática, pero ustedes me sabrán justificar si no tiene condiciones de carácter cultural. Luego, lo que van a hacer es definir el medio. Ya me habían hablado en la mayoría que lo que querían era blog, pero por ejemplo hay personas que faltan por definir. En su mayoría están todos con blog, otros estaban con blog o revista
virtual, no sabían qué hacer, entonces necesito que me definan qué tipo de medio de comunicación van a construir a partir de este ejercicio. Y digamos que ya poco a poco haremos la retroalimentación acerca de los conceptos. Como quien dice, toca revisar la grabación para quedar claros en los aspectos que cubre este trabajo. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Entonces, para aclarar, y si Nicole estuviera preguntando de nuevo, pero profe, ¿cómo lo vamos a hacer? A partir de estas preguntas tienen que hacer un escrito. Y el escrito es obviamente con base en las preguntas efectuadas, ¿sí? Es la estructuración del plan que ustedes van a hacer. Eso es lo que tenemos que tener a este viernes y adicionalmente que vayan pensando en el contenido del blog, porque si les coge la noche para manejar el contenido, seguramente vamos a tener inconvenientes de no tener listo el trabajo hacia el final. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, les voy a leer acá otro trabajo que surge para comunicadores para el desarrollo. Permítanme un segundito, yo abro acá. Entonces, dice comunicación para el desarrollo. Segundo. Bueno, porque no lo encuentro con precisión. Ah, sí, ok, listo. Entonces dice así este carguito, bien interesante. Dice, la UNDP, que es la United Nations Development Program, está buscando un comunicador para el desarrollo. Y dice, el PNUD trabaja con 170 países y territorios ayudando a reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión. Apoya a los países a desarrollar políticas, capacidades de liderazgo, de asociación y fortalecer las instituciones, además de crear resiliencia con el fin de obtener resultados concretos en materia de desarrollo. El PNUD hace parte de las más de 20 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en Colombia y aporta al logro del marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En el actual plan estratégico para el periodo 2020-2023 establece como visión para la organización el ayudar a los países a lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible y la creación de resiliencia ante crisis y ante las perturbaciones. Lo anterior como respuesta al panorama cambiante del desarrollo y la evolución de las necesidades asociadas al PNUD. Para el 2021 se aspira a que el PNUD consolide, 1, el fortalecimiento de su relevancia como asociado digno de confianza de un panorama de desarrollo complejo y cambiante. 2, ser más ágil, innovador y emprendedor. 3, ser más eficaz y eficiente en la utilización de los recursos para obtener los resultados. De igual manera, persigue consolidar los siguientes puntos. Primero, la erradicación de la pobreza en todas sus formas, dimensiones y mantenimiento de las personas al margen de la pobreza. 2,
La aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible, en particular mediante soluciones innovadoras que tengan efectos multiplicadores en todos los objetivos de desarrollo sostenible. 3. La creación de resiliencia ante crisis y perturbaciones a fin de salvaguardar los logros alcanzados en materia de desarrollo. Para este contexto, están buscando unos comunicadores que se encarguen de las siguientes tareas. Organizar las actividades de comunicación con los proyectos y socios de paz y justicia y reconciliación, asegurando la visibilidad de las acciones y aportes que como organización se están haciendo a través de proyectos e iniciativas. Recopilar información y elaborar piezas que puedan ser difundidas a través de boletines y medios de comunicación internos en el PNUD y externos relacionados con el área. En acuerdo con la conciliación de áreas de paz, justicia y reconciliación y la unidad de comunicaciones, desarrollar distintas estrategias de comunicación estratégica y plan de trabajo que refleje actividades, insumos, tácticas y presupuestos. Elaborar mensajes clave de manera conjunta con los equipos de paz, justicia, reconciliación y comunicaciones y gestionar a la prensa para incidir y movilizar a la opinión pública alrededor de los temas relacionados con el quehacer de los proyectos desarrollados por el PNUD en materia de paz, justicia y reconciliación. Participar en los espacios de coordinación de los proyectos desarrollados en el portafolio de paz, justicia y reconciliación y guiar los procesos de incidencia de las comunicaciones en los diferentes campos de acción. Apoyar en materia de comunicaciones la construcción de los informes semestrales, anuales del portafolio de paz, justicia y reconciliación. Diseñar e implementar estrategias de información y difusión en concordancia con las apuestas estratégicas del portafolio de paz. Elaborar un mapeo de medios y periodistas nacionales regionales del país en los que el PNUD pueda fortalecer la presencia de sus acciones y resultados en materia de paz, justicia y reconciliación. Construir una comunidad de práctica online y gestionar la comunicación con la misma. Apoyar la generación de contenidos para medios de comunicación nacional y regional bajo la directriz de la Coordinación de Comunicaciones del PNUD. Desarrollar y coordinar procesos de investigación de temas y audiencias en conjunto con el equipo de comunicación del PNUD para contar con una batería de información argumentada que pueda ser empleada en la producción de noticias y artículos de opinión relacionados con los programas de paz, justicia y reconciliación. Apoyar en la realización de talleres y otras estrategias de visibilización de los proyectos, programas e iniciativas de paz, justicia y reconciliación. Contribuir en materia de comunicación a una estrategia de gestión del conocimiento de los programas estratégicos del portafolio. Ejercer como punto focal de comunicación el área de paz, la justicia y la reconciliación para trabajar en estrecha coordinación con la unidad de comunicaciones del PNUD. Promover el uso de herramientas comunicacionales para socializar historias, acciones y avances de los proyectos de portafolio de paz, justicia y reconciliación. Recopilar historias de cambio y lecciones aprendidas en el proyecto. Asegurar la alineación de las estrategias de comunicación con los distintos proyectos de paz. Elaborar reportes o piezas de comunicación por solicitud de la coordinación. Representar al PNUD en reuniones que impliquen el desarrollo de las anteriores funciones. Competencias corporativas, liderazgo, actitud inclusiva en la toma de decisiones, busca y reconocimiento de aportes individuales, motivación al cargo, anticipación y resolución de conflictos, reconocer el crédito de otros, determinar los recursos, métodos, socios, información y soluciones apropiados, crear de manera independiente, generar compromisos y entusiasmo y excelencia individual, motivar la colaboración y mejorar el desempeño del equipo, involucrar al equipo en las distintas etapas del proceso, buscar y valorar iniciativas. De comunicación, defender y poder cambiar su opinión propia y la de colegas y socios. O sea, esto es incluir en los periodistas. Orientar a los principales especialistas. ¿Por qué orientar a los principales especialistas? Porque con el conocimiento que yo tengo de mi entidad, puedo decirle a los otros periodistas, vea, es que este estudio está focalizado en esto y en esto y en esto, y los trabajos con la comunidad han sido estos y lo que hemos obtenido son estos resultados. Entonces, básicamente, empezamos a gestionar comunicación.
empatizar con las perspectivas y necesidades del cliente, ampliar el conocimiento experto del equipo. Bueno, y hay una cantidad de cosas y cosas y cosas. Educación, título requerido, comunicador social, periodismo u otra ciencia social. Especialización en comunicación para el desarrollo, comunicación social, tecnologías de la información, relaciones internacionales o ciencia política. Experiencia mínima, 6 años en el manejo de cargos similares. Manejo de redes sociales. Experiencia en organizaciones sociales. Experiencia con temas críticos de sociedad. Conocimiento requerido, conocimiento de la situación de Colombia, las dinámicas del conflicto armado, postconflicto de Colombia y sus características en los ámbitos territoriales es esencial, y en particular sobre las condiciones de la población vulnerable, reincorporados, víctimas e impacto variado sobre la sociedad civil. Entendimiento del enfoque de género y el enfoque basado en derechos, particularmente en relación con las dinámicas de conflicto. Deseable, conocimiento de enfoques de respuesta a crisis y recuperación temprana, especialmente en contextos de múltiple afectación. Disponibilidad de viajar con frecuencia, idioma requerido, fluidez en inglés. Para revisar salario asignado, visitar tal cosa. Esto es lo que hace que nosotros tengamos cargos tan especiales, por lo que nos lleguen a pagar entre 8 y 15 millones de pesos. Entonces, esta es mi conciencia para ustedes. Esto es decirles en qué andan los comunicadores de hoy en materia del desarrollo. Entonces, somos facilitadores de procesos, que yo siempre lo he dicho. Afortunadamente hubo otra persona como nuestro amigo, ahora se me olvidó, me acordé del segundo apellido de Dagrón, Gumucio Dagrón, que también consideran que el comunicador dejó de ser hacedor de medios para ser facilitador de procesos. Pues nada, ahí los inspiro. La idea es cambiar y servir al país y al mundo. Ya no les doy más cantaleta. ¿Alguna pregunta? Este cargo salió el 5, pero se necesitan unos añitos de experiencia. Un abrazo enorme. Dios los bendiga y que tengan una siguiente clase muy bonita. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Chao.